Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Mining Match. En esta tarde vamos a tener nuestro invitado expositor, el ingeniero Efraín Ugarte Zárate. Él es un geólogo experto en estimación de recursos minerales y él nos va a dar sus consejos para aplicar geoestadística en el proceso de estimación de recursos. ¿Cómo estás, Efraín? Buenas tardes. Buenas tardes, Alan. Muy bien, gracias nuevamente por la invitación, esta vez en nuestro idioma materno, ¿no? Claro que sí, gracias. Por favor, puedes empezar cuando gustes. Gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, como el título lo dice, voy a hablar el día de hoy acerca de algunos consejos, eh, según a mi experiencia, de cómo podemos sacar el beneficio de la geoestadística para los procesos o para el proceso de estimación de recursos. Eh, Quiero empezar diciendo que, bueno, esta presentación va a ser en español, pero los slides siguientes van a estar en inglés. Eh, Sin embargo, una vez concluida la presentación, en una semana vamos a tener todo el contenido, todo en español, ¿no? Para los que estén interesados. Bueno, el contenido de esta presentación es básicamente, voy a conversar una breve historia. Yo creo que muchos ya conocen la historia de geoestadística. Voy a hacer un sumario muy rápido. Voy a hablar de flujo de trabajo en la estimación de minerales. eh, y voy a mencionar aspectos importantes del proceso de estimación en las cuales destacar algunos tips, algunos consejos para usar los conocimientos geoestadísticos en este proceso de estimación, los cuales incluye, bueno, en los procesos del análisis exploratorio de datos, la definición de dominios, el capping, las compositaciones y demás, ¿no? Y demás procesos, cada uno de ellos con un consejo o varios consejos según a mi experiencia, como les mencionaba, ¿no? Y finalmente voy a hacer un sumario de todo esto y resaltar qué debemos hacer las personas que están, digamos, interesados en dedicarse a la estimación de recursos, como también las personas que tienen experiencia bueno, pueden complementar toda su experiencia con lo que les voy a compartir el día de hoy, ¿no? Ok, empezando con la historia de geoestadística. Bueno, estos personajes son los pioneros, podría decirse, los pioneros de esta área de las matemáticas o de la estadística, que empezaron desde el siglo XV, XVIII con las probabilidades. Posteriormente fueron avanzando y el más reconocido, o uno de los más reconocidos hasta entonces es Crick, Chinel en Chile y en Sudáfrica, y Materon en Francia, ¿no? Eh, Materon tuvo un grupo de estudiantes muy brillantes, entre los cuales es David y Journal, los cuales se mudaron a los Estados Unidos y a Canadá para seguir investigando y viendo las posibles aplicaciones de esta rama, ¿no? Entonces, eso es básicamente un sumario total de cómo ha evolucionado a través de la historia de la geoestadística, y tiene un poquito más de 50 años, ¿no?, de vida y mucho potencial para seguir utilizando en diferentes áreas. Bueno, los conceptos básicos, básicamente, como su nombre lo dice, están basados en las estadísticas. Hoy en día, las estadísticas o la estadística es una herramienta muy importante para muchas áreas, eh, y lo cual la geoestadística es una de esas áreas, ¿no? La diferencia con la estadística
es que en geoestadística es una adición, digamos, del valor del espacio, ¿no? Mucha gente le da a conocer la geoestadística como los principios geológicos observados aplicando las estadísticas. ¿Qué significa? Que es una combinación de dos índices. Como pueden ver en el gráfico, bueno, una estadística pura básicamente es información diversa, pero geoestadística está más enfocado a información geológica, geográfica o información que tienen del espacio, en otras palabras, que tienen X, Y, Z. El contexto es espacial, como lo he mencionado, y básicamente se refiere a, en el caso de estimación de recursos, a lidiar o utilizar data con diferentes soportes, diferentes tamaños, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, lo más importante lo más remarcable en geoestadística es muy útil y como lo mencioné, te ayuda a poner todos los cálculos numéricos, o mejor dicho, te ayuda a poner todo el conocimiento geológico en números, ¿no? Muchas veces, la mayoría de nosotros quizás somos geólogos, los que están atendiendo esta charla. La geoestadística es una herramienta para poner todo ese conocimiento geológico que nosotros adquirimos a lo largo del tiempo y ponerlo en números, ¿no? Lo que no es la geoestadística la geoestadística, por ejemplo, no es buena trabajando como una caja negra, ¿no? Este término es muy común. Otras herramientas sí son muy buenas, sin embargo la geoestadística no, ¿no? En ningún momento la geoestadística va a reemplazar, eso hay que tomar en cuenta, el sentido común y el buen juicio de las personas, ¿no? No es una varita mágica, como mencionado anteriormente. Tampoco te va a hacer que tú ahorres tiempo en el proceso, no te va a hacer ahorrar, ni tampoco el modelamiento va a ser recontra fácil si usas o no usas estadística. Debo mencionar eso porque se ha tornado toda una creencia alrededor de geoestadística. Mucha gente piensa que es innecesaria, mucha gente piensa que es, digamos, te ahorra tiempo. Mucha gente lo idolatra demasiado. Es por eso que hago énfasis en eso. Entonces, ¿qué es lo importante? En este caso, bueno, como mencioné, la distribución espacial es digamos, analizado y la geoestadística se usa para, de nuevo, hacer estadísticas de una distribución espacial y de todos los valores que con ello vienen. Por ejemplo, porque normalmente se hace en yacimientos y depósitos minerales, ¿no? Analizas la información o datos espaciales de leyes de mineral, ¿no? Esto básicamente es el sumario final de la importancia. ¿Por qué he tocado ese tema? Para ver en contexto cómo se puede aplicar y qué cosas debemos hacer en el momento de hacer una estimación de recursos minerales. Pero un punto más importante que eso es el conocimiento, digamos, como un kit inicial sería, ¿no? Para practicar geoestadística debemos nosotros revisar o entrenarnos en fundamentos básicos, ¿no? De la geología y fundamentos básicos de las estadísticas. Si tú eres un geólogo neto con mucha experiencia, te recomendaría ahondes un poco más el tema estadístico, ¿no? Básico, no tiene que ser algo muy avanzado. Y de igual manera, si eres estadística, si te gustan los números, si eres un profesional que es bueno en números, mi recomendación sería te entrenes o
conozcas los fundamentos básicos de la geología. Ese es como tip inicial, ¿no? Ok, ahora hablando ya más del tema del flujo, de la estimación de recursos, porque el tema de hoy es cómo uso yo la geoestadística en estimación de recursos, ¿no? Entonces, si algunos esperan de mí alguna teoría o fórmulas, lamentablemente no voy a tocar fórmulas, voy a ir al lado ya más aplicativo de esta herramienta, ¿no? Y como les venía diciendo, esta presentación es más que todo un sumario, ¿no?, de consejos. No pretendo enseñarles en esta hora a todo lo que refiere a estadística aplicada, solamente las cosas más importantes, que van a quedar para ustedes investigar y quizás, si te queda alguna duda, contactarse conmigo y podemos a lo largo del tiempo conversar, ¿no? Listo, entonces yo he clasificado digamos, el ciclo de mineral de estimación, le nombro como un ciclo porque es un proceso iterativo, ¿no? No es algo que uno hace una vez y listo. Entonces, este proceso iterativo empieza inicialmente de la adquisición de data, que pasa por el modelo geológico o llámese interpretación en 3 dimensiones. Posteriormente pasa por un modelamiento geoestadístico, ¿no? O netamente el uso de la geoestadística para determinar modelos numéricos, ¿no? O modelos de estimación como es. Y finalmente es usado en diferentes actividades de minería, llámese planeamiento, diseño, que a su vez alimentan a la adquisición o alimentan, digamos, el feedback para generación de más data y así, ¿no? Un proceso circular, un ciclo, en el cual lo llamo mineral estimation, el ciclo del proceso de estimación de recursos. Este es mucho más teórico y muy conocido quizá por alguno de ustedes. Ya vendría a ser el flujo de trabajo de cómo, y es muy importante que lo tengan en cuenta porque quizás a muchas personas que, según a mi experiencia, he visto que se han dedicado a este tema, no tienen muy claro este flujo, ¿no? Bueno, esto los traje de un curso de Snowden, ¿no? Un curso interesante de estimación de recursos. Y bueno, hice algunas modificaciones y realmente es muy útil saber exactamente cuál es el proceso global en lo que incluye la estimación de recursos. Y como pueden ver en azul son los temas en los cuales yo me voy a enfocar los consejos. Sin embargo, yo les recomiendo revisar, ¿no? Revisar todo este flujo y ustedes van a tener una idea clara en el caso que alguna vez se encarguen de toda una estimación de un determinado depósito o proyecto, ya tienen el flujo completo, que es lo que uno tiene que seguir para la realización de ese trabajo. Bueno, debo empezar yo de la base de datos, porque quizás, como lo menciono aquí, en el punto inicial del lado, de este lado, ¿es importante la base de datos? Claro que sí, es el fundamento, no es lo más importante de todo este flujo, pero es, como les decía, es el alimento principal, es la base principal de toda estimación, ¿no? Quizás alguno de ustedes ha visto ya este gráfico, que, bueno, simplemente lo dice todo, ¿no? Simplemente tú utilizas datos de muy mala calidad, vas a obtener resultados de muy mala calidad o malos resultados. O sea, no pretendamos, si inicialmente un geólogo de recursos o un geoestadista empieza con datos incompletos, datos erróneos, pueda tener un modelo realmente confiable. Ese es
A eso me refiero, ¿no? Entonces, el tip número uno sería tener, si tú eres un empresario minero o eres un gerente o eres el encargado de un departamento que se encarga del modelamiento, asegurarte de que tu data esté en buen estado, ¿no? Primer tip, muy básico pero importante. Ok, los siguientes tips ya están relacionados también a información. Entonces, ya yendo más al detalle, ¿no? ¿Qué debo hacer yo para que mi información sea de buena calidad, ¿no? Primero, asegurarte que esta información esté guardada en software, en un software confiable o en software. Bueno, actualmente existen muchos software muy confiables que se dedican precisamente al almacenamiento de data, preservación. Por ejemplo, ¿no? Muchos conocen el Aquar, muchos conocen otros parecidos y quizás menos costosos que han sido construidos justamente para esto, ¿no? O sea, tratar de que esa información esté guardada en esas bases de datos. Todas esas, como fundamento el SQL, que es un motor en el cual administra los datos. Inclusive Access es es una buena herramienta, ¿no? Pero lo que no es recomendable, por ejemplo, es la utilización de eh, por ejemplo, Google Sheets, Excel, como base de datos. Si bien es cierto, son herramientas que tienen su fin, pero no recomiendo utilizar base de datos o usarlo como un reservorio de datos o repositorio de datos estos software, ¿no? Otro tip sería la data transferida o la data que normalmente los geólogos de exploraciones, yo he sido geólogo de exploración de minas, mi carrera la he desarrollado en el campo, la mitad, la otra mitad en oficina. Sé exactamente la importancia de la geología, sin embargo, lo recomendable es tener todo lo físico en digital, ¿no? Tener todos los logueos que es en papel o en algún lado, pasarlo a digital y tener nuevamente en esa base de datos que les he mencionado, ¿no? Otro punto, otro tip sería, debemos nosotros asegurarnos de que la data nueva esté actualizada y de que el administrador sea una persona, bueno, no digo ocupe, pero una persona calificada en sentido de sepa lo que está haciendo, ¿no? Y haga actualizaciones adecuadas y haga sus backups adecuados, ¿no? Porque la data, recuerden que la data es muy importante, pero también es un asset, le dicen, ¿no? Es parte de la compañía, es una inversión, podría decirse, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas gastan muchos millones de dólares produciendo esta información, ¿no? Una perforación diamantina, una perforación RC cuesta miles y millones de dólares en algunos casos, y el producto que nosotros debemos cuidar es justamente eso, ¿no? La información. ¿Ya? Tengan siempre en cuenta eso, ¿no? De que la información, hablando valor, es lo más preciado que debemos tener, ¿no? Ok, otros puntos ya mucho más al detalle en cuanto a la aseguración de esa data esté, digamos, presente, buena calidad y sea, como le decía, tratar de que la data no sea garbage para tener un modelo de estimaciones garbage. Aquí menciono varios puntos en los cuales son parte de digamos, de un proceso estándar de la industria en el cual te determina o te va a ayudar a mantener buena calidad y buena salud de tu data, que es chequeo de los errores, ¿no? Errores errores humanos, como dice, que por ahí se puede filtrar,
chequeo de duplicados, chequeo de overlappings o chequeo de, digamos, repeticiones, los collars o las coordenadas, en algunos casos, algunos, eh, algunos errores de tipeo, alguna información que falta, todo eso como un TIF, ¿no? Como un TIF inicial, ¿no? Inicial para cualquier estimación de recursos. Con eso uno se asegura que su data está realmente limpia y, y posee la calidad adecuada. Por ejemplo, en el momento de la adquisición de data es muy importante, bueno, esto debí ponerlo a un inicio, el famoso QAQC, ¿no? Muchos dicen, hasta geólogos QAQC existen, ¿no? ¿Por qué tan importante? Porque eso garantiza de que la data adquirida de las perforaciones tiene la calidad que se requiere para una buena estimación o para una estimación aceptable, ¿no? Sean duplicados, blancos, estándar, como les digo, este es un curso aparte, pero asegurarnos que todo esto esté bien para realmente decir que nuestra data es íntegra, limpia y usable para cualquier proceso de estimación y el uso de la geoestadística, obviamente. Entonces, en esos tips anteriores, existen muchas herramientas estadísticas, como les he mencionado, para, inclusive ahora, con el avance de Data Analytics, existen muchas herramientas disponibles para hacer una adecuada limpieza de datos, ¿no? Entonces es parte también, ¿no? Otro aspecto importante, ya un poquito yendo a otro, no muy diferente, pero el tema ligado a lo que yo inicialmente mencionaba, era después de tener y asegurarnos de la data, es asegurarnos de que nuestros modelos o nuestras interpretaciones geológicas sean realizadas adecuadamente. ¿Cómo nos aseguramos? Como les mencioné a un inicio, si eres un practitioner dedicado a la estimación, familiarízate con el depósito, familiarízate con el trabajo, con la geología de los yacimientos, familiarizarte. No te estoy diciendo que lleves 5 años de geología, no, sino simplemente si te vas a dedicar a esto, familiarízate con el tipo de depósito en el cual vas a estimar, ¿no? Ese es un tip también relevante, ¿no? Como ejemplo ves ahí, este es mucho detalle, este es más ciencia, pero por lo menos saber cómo es un pórfido o cómo es un scar o cuál es su distribución espacial, ¿no? Para poder modelar y dar mejor sentido al modelo numérico que vas a realizar. Existe hoy en día muchas herramientas, a diferencia de hace 5 o 10 años bueno, todavía estaba en mis pininos de interpretación y modelamiento geológico. Ahora existe una herramienta, bueno, todos los software tienen herramientas implícitas, ¿no? Pero la más famosa ya todos sabemos es Leapfrog, por su versatilidad y facilidad de uso, ¿no? Entonces, esta herramienta tiene un algoritmo interno basado en geoestadística, ¿no? Que se llama Distance Functions, y le permite al software estadísticamente buscar e interpretar en unas áreas, ¿no? Entonces, sin embargo, nuevamente, o sea, nosotros al utilizar el software es muy útil, sin embargo, un conocimiento básico y un entendimiento de las rocas del proyecto que uno está trabajando es relevante, ¿no? Porque no dejemos el software que piense por sí mismo. Nosotros tenemos que darle el input y tenemos que entender lo que realmente vamos a hacer, ¿no? Ese es un tip que muchas veces quizás lo han escuchado, pero es realmente relevante entre todas las cosas importantes del proceso de estimación. Bueno, yendo ya más al aspecto ya estadístico, ¿no? Este término que muchos
conocen también, es el famoso EDA, ¿no? El análisis de datos, exploratorio de datos, ¿no? En español. Es un aspecto numérico, si bien es cierto, requiere lo otro, ¿no? Requiere conocimiento estadístico, una estadística básica y para lidiar con poblaciones geológicas, ¿no? En este caso, poblaciones de datos geológicos, geográficos, georreferenciados. Es un poquito diferente a la estadística o exploración de datos, digamos, sin ningún X, Y, Z, ¿no? Llámenlo así. Sin embargo, los fundamentos estadísticos son los mismos. Estamos hablando de probabilidades, de correlaciones, de estadísticas univariables, multivariables. Esos fundamentos son los mismos, la diferencia que es, estos son ligados a data en el espacio, ¿no? Hoy en día muchos hablan de machine learning, artificial intelligence o inteligencia artificial. Todos esos, digamos, todas esas herramientas están ligadas en el análisis de datos o están basadas en análisis de datos estadístico, ¿no? Es otra rama diferente que yo pienso que con el tiempo también van a ser aplicados a temas ya espaciales, ¿no? Eso ya en unos años, algunos de ustedes podrán ver quizás una mixtura entre machine learning y geoestadística, ya mucho más práctico y aplicativos a la industria. Por ahora todavía está en pañales ese tema espacial. Sin embargo, prontamente quizás estemos hablando de un análisis estadístico más complejo. Pero actualmente es importante que para hacer este dato que tengamos un conocimiento básico estadístico, ¿no? Para entender qué significa estadísticas univariables y multivariables. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante para el siguiente punto, que vendría a ser, ok, tú tienes primero tu data de buena calidad, tienes tu interpretación geológica, digamos, aceptable o muy buena, y realizas un análisis de datos con la finalidad de ¿qué? De determinar los dominios, ¿no? De estimación. ¿Qué son dominios de estimación? Son simplemente agrupamientos, áreas regionalizadas en las cuales el geólogo de estimador o el practitioner o la persona encargada de estimación realiza, ¿no? Es un análisis exploratorio en el cual le permite dividir áreas utilizando las estadísticas, ¿no? O la geoestadística en este caso, ¿no? Entonces, la determinación de, como les mencionaba, de las estadísticas de una sola variable y las estadísticas correlacionadas a otras variables dan digamos, permiten la definición en cierto, cuando un proyecto es inicial de exploración, por ejemplo, empieza de cero a definir las. Este es un ejemplo más o menos así, es un ejemplo de un depósito que está en etapa inicial, en el cual es necesario definir áreas de estimación, el cual se llaman dominios de estimación. En inglés es como quien dice, quieres determinar, regionalizar, bueno, los chinos dicen, los amigos chilenos dicen regionalización, llámese lo que le llamen, regionaliza según las estadísticas y según la geología, ¿no? Entonces, estacionalidad, bueno, traducido estacionalidad es lo mismo, es buscar una estacionalidad estadística en cada región. Por ejemplo, en esta zona pink del centro, nos permita, por ejemplo, la geología nos permite dividir un área estadísticamente uniforme, ver la estacionalidad de esta zona
y cada pedazo de este espacio tiene una determinada, digamos, estadística, ¿no? En algunos casos este análisis nos ayuda a juntar dos áreas y determinar áreas más grandes, nuevamente, por estadísticas, lo cual nosotros llamamos dominios de estimación. ¿Ya? Entonces, el tip importante de dominio de estimación sería, bueno, tratar de dividir estos dominios usando las estadísticas o la geoestadística, y básico de variables litológicas, mineralógicas, alteración. ¿Qué significa? Que en algunos casos, para determinar un dominio, necesitamos combinar la litología con la alteración y las leyes, ¿no? En algunos casos. En algunos casos, y hay depósitos muy simples, en los cuales los dominios de estimación son el mismo tipo de roca. Por ejemplo, granito es un dominio, un volcánico es otro dominio. Ese tipo de depósitos ya es mucho más simple determinar y regionalizar las poblaciones de mineralización, porque están controladas por ese tipo de rocas, ¿no? ¿Ya? Pero en la mayoría de casos los depósitos no son tan simples, son complejos y necesitan ese agrupamiento, ¿no? de áreas. Esto sienta las bases. Por ejemplo, hoy no voy a hablar de geometalurgia, pero los dominios, la definición de dominios es la base de la estimación posterior de depósito, o mejor dicho, de modelos geometalúrgicos, ¿no? En modelos geometálicos, los dominios de estimación son inclusive alimentados por otras variables, ¿no? Otras variables de mineralización, digamos, de variables procedentes de operaciones de planta y otras cosas, recuperaciones y demás, ¿no? Esos ya son llamados dominios geometalúrgicos, que no es totalmente diferente, pero es otro tipo de dominios. Si alguno está un poquito todavía confundido con eso, los dominios de estimación son mucho más básicos que los dominios geometalúrgicos, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo definimos estos dominios? Como les mencionaba, la geoestadística o la estadística nos ayuda a eso, ¿no? Nos ayuda a determinar poblaciones y en algunos casos a agrupar estas poblaciones en un solo dominio, ¿no? Por ejemplo, estos tres dominios podrían, estadísticamente, presentan casi los valores similares, y en algunos casos, según el número de muestras, podemos agruparlos, ¿no? En algunos casos no, ¿no? Entonces tenemos que, en realidad, la decisión de definir los dominios no es una regla, es una decisión de la persona que se encarga, pero tomando en consideración lo que he mencionado: geología, estadística y criterio. Tercero, nuevamente, las dos primeras no reemplazan la tercera, ¿no? Criterio, sentido común, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, otro de los aspectos importantes en el análisis estadístico es el análisis de los límites, ¿no? Entre estos dominios de estimación. Por ejemplo, si queremos llamarle tenemos tres diferentes tipos de rocas, cada roca es un dominio, entonces tenemos que hacer un análisis de límites, ¿no? Que ese es el famoso boundary analysis, ¿no? Entonces, este boundary analysis o este análisis normalmente se está clasificado en dos tipos, ¿no? Dos así. Hay uno intermedio, pero estos son los más usados, ¿no? Cuando haces un análisis, ¿qué tipo de, digamos, de límite tienes? ¿Tienes un límite soft o tienes un límite, como dicen, un límite suave o suavizado? ¿O tienes un límite suavizado o tienes un límite duro, ¿no? ¿Qué significa eso? Que en el límite entre, llamémosle, por ejemplo, una roca, un granito, ¿no? Y aquí tienes una andesita, ¿no?
Entonces, los datos y los valores de ley son muy bajos y drásticamente se cortan a valores muy altos, ¿no? Entonces, este corte exactamente en el borde de esos dos tipos de rocas es un borde duro, ¿no? Este análisis lo tienes que hacer numéricamente, o sea, eso no va a aparecer por arte de magia. De igual manera, si pasa esto, ¿no? Que los valores van progresivamente de un tipo de roca o de un tipo de dominio a otro. El análisis te va a decir, ¿por qué es esto importante? No solo porque te va a ayudar a limitar esas áreas, pero esto más adelante se utiliza en el proceso de estimaciones, ¿no? En el proceso de estimaciones tenemos que ver si el yacimiento o un elemento X tiene este tipo de bordes para poder nosotros atribuir al software y decirle que tiene este tipo de, digamos, de límites, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ¿no? De hard boundary o límite duro y límite suave, ¿no? Un consejo así como para hacer un sumario de este tema específico. Entonces, el análisis te va a dar una idea, ¿no? Cómo es la mineralización, ¿no? Te va a dar una idea cómo los fluidos hidrotermales se han infiltrado con oro, por ejemplo, entre dos tipos de roca, ¿no? También te puede dar una idea de que uno ha venido y ahí ha cortado otro, de tal manera que la que ha cortado tiene quizás menos ley drásticamente que la pared, ¿no? O sea, te da una gran idea y te complementa, como quien dice, pone tu conocimiento geológico en número, ¿no? ¿Ya? Eso es importante. Que te ayuda también a conocer cómo vas a estimar tu yacimiento, tu proyecto. Ok, terminamos con los dominios. Tenemos definidos, conocemos el área, conocemos nuestros bordes. Entonces, ahora quiero definir, en este caso, mi soporte, ¿no? Que les mencionaba. ¿Cuál es el tipo de o el tamaño de muestra o el tamaño de tramo que yo voy a utilizar para mi estimación, ¿no? En este caso es el término de compositar, ¿no? ¿Cómo nosotros compositamos mejor, ¿no? ¿Qué va a representar, ¿no? Mejor, ¿cuál va a generar menos variabilidad cuando yo realice mi estimación? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, el primer punto sería, entre mi población, ¿cuál es estadísticamente la población más común, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 100 taladros perforados y de esos 100 tengo 10.000 muestras, de esas 10.000 muestras, ponte, 8.000 han sido muestreadas cada 2 metros. Y el resto, bueno, cada menos, ¿no? Entonces, estadísticamente, como una estadística muy global, me va a dar una idea de que la mayor cantidad o la frecuencia mayor es de 2 metros. Entonces, ya me está dando una idea de qué soporte yo debo usar con la finalidad de no fragmentar mis muestras, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando es un yacimiento ya mucho más avanzado, ya se conoce digamos, la altura del banco, tenemos bloques que es 50 por 50 o algunos 25 por 25, quizás un soporte de 2 metros es muy pequeño, ¿no? Podría generar mayor variabilidad. En esos casos especiales, los soportes son, digamos, la fusión de esos dos y podríamos llegar hasta 10 metros, en algunos casos 5, ¿no? Pero ya esos son términos operativos en un proyecto avanzado. Pero en un proyecto de exploraciones donde tienes muy poca data, la única guía y el único consejo que yo les puedo dar, hagan la estadística de la mayor cantidad de mayor frecuencia de los tramos y utilicen ese como dato de compositación. 2 metros mayor frecuencia, 2 metros, ¿no? De compósito.
por más que sus bloques sean de 5 o de 10, mi recomendación, según mi experiencia, en depósitos iniciales es. Porque muchos geoestadistas puros dicen, bueno, mayor la, digamos, la muestra es menor la variabilidad, cierto, ¿verdad? Pero si tienes poca muestra, vas a tener pocos datos para estimar igual, o sea, vas a, como dice, suavizar el modelo demasiado, lo cual uno no quiere, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, de los consejos aquí en este punto sería, es, como les he mencionado, hacer un chequeo estadístico y ya el gráfico ya lo explica ya de por sí solo, ¿no? Y no tratar de no separar demasiado las muestras, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes, la mayoría es 4 y tú a alguien le dijo, no, este depósito siempre ha sido 2 y separas las muestras a 2, no, eso no es tan recomendable, ¿no? Más bien se recomienda que los compuestos sean mayores de la mayoría, no menores, ¿no? A eso, ¿no? Eso no es recomendable geoestadísticamente hablando. Ok. Bueno, compositación también viene de la mano con el tema del capping. Bueno, igual en español también es bien conocido el capping, el cutting o el cortar niveles o muestras de altas, muestras muy bajas, ¿no? Entonces, esto va de la mano. Hay mucha discrepancia en este tema. Hay muchos que, por ejemplo, les gusta hacer el capeo o hacer el corte de estos valores altos extremos antes de compositar. Algunos piensan que después de compositar es mejor y así. No hay una discrepancia entre muchos profesionales. Y cada quien tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque depende también del tipo de depósito, las circunstancias. Yo particularmente recomiendo que sea después de la compositación. Por muchas razones, que ahora no quiero explicar muchas, pero una de las importantes es ya no, una vez compositada ya el peso es el mismo, ¿no? No tienes que dar peso a la muestra según el tamaño, porque en algunos de los yacimientos son donde, por ejemplo, ellos muestran hasta de centímetros, ¿no? Centímetros, y es muy difícil en esos casos aplicar, por ejemplo, el tema del capeo por compósitos, ¿no? Ya, entonces, yo recomiendo, en mayoría de los casos, yo primero composito y después capeo, ¿no? O hago mi top. ¿Ya? Entonces, la idea del top cut es justamente evitar la sobreestimación en algunos casos, ¿no? En la mayoría de casos, y la subestimación en otros, ¿no? ¿No? Pero no es una regla, ¿no? En realidad, eh, nuevamente, tomo este tema del sentido común y el tipo de depósitos, ¿no? No es que existe una herramienta geoestadística y, bueno, tienes que capear porque sí tienes que... No, sino es muchas cosas, digamos, combinadas, ¿no? No es cuestión de ciegamente seguir un libro y capea, uno, no, ¿no? Existen las herramientas y debemos saber exactamente cómo y cuándo vamos a hacer ese capeo, ¿no? También se pueden hacer análisis de sensitividad con capeos y no capeos y evaluar los resultados. Si realmente vale la pena capear en algunos casos, no, ¿no? En algunos casos no. En algunos casos sí, porque tratamos de evitar también que un depósito sea sobreestimado o subestimado, ¿no? En esos casos sí es necesario, ¿no? Pero las herramientas están ahí, ¿no? Existen muchas herramientas. Actualmente, las más usadas, ¿no? Son, yo me acuerdo haber visto algunos papers de una infinidad de herramientas de capeo, cada uno bien sustentado. Sin embargo, las más prácticas y más usadas en el mercado, que yo he tenido que usarlas y te dan buenos resultados, es, por ejemplo, el método tradicional de par
Parsons, si mal no recuerdo, pero es el método de deciles, ¿no? ¿Qué explica el método de deciles? De que hacemos una prueba, como que dice, un análisis probabilístico de las muestras, en el cual analizamos primero los deciles, ¿no? O sea, analizamos los 10 deciles de la población, ¿ya? Esto, así para que lo vean bien simple. Primero los 10 deciles que van acá. Si en el último decil de la población tienes mayor de 40%, ¿no? En el último decil, te está diciendo que en el último decil, que significa, el último decil significa la parte más alta de las muestras, hay 40% de metal, entonces significa que hay muestras muy altas que están jalando el metal a ese lado. Entonces significa, te está diciendo que debes capear, ¿no? Porque hay una o dos muestras muy altas que está jalando el promedio de todo el metal. Entonces, ese es un análisis básico, pero si aparte en ese decil existe el último percentil mayor del 10%, mucho más todavía. Hay que enfocarse en esas muestras, ¿no? Y localizarla espacialmente dónde se ubican y cuál es su influencia y capear esas muestras, ¿no? Ese es lo más básico y la mayoría de estimadores utiliza. Sin embargo, hay otros mucho más, no sofisticados, pero mucho más complejos, pero prácticos, ¿no? Como el caso, digamos, el probabilístico, el plot probabilístico, ¿no? En el cual gráficamente uno se da cuenta de dónde puede capear. Tienes también el gráfico cumulativo, ¿no? También la gráfica te permite, y el gráfico de la varianza, o me dice el coeficiente de varianza, y obviamente el histograma, que a la vista te dice dónde tienes poblaciones altas, ¿no? A comparación del resto, ¿no? Entonces, todas estas cosas gráficas y estadísticas o geoestadísticas te ayudan, de nuevo, a tomar la decisión, porque la decisión es tuya y tiene que ser con mucho criterio. Recuerda que no es seguir un libro y bueno, voy a hacer eso porque tal autor me dijo que haga. No, o sea, no es así. Conoce las herramientas y utilízala sabiamente, ¿no? ¿No? Sabiamente y honestamente también, ¿no? Porque sabiamente, honestamente, tienen que ir de la mano, ¿ya? Entonces, las herramientas de capeo, como lo he mencionado, no es una receta, son herramientas, hay diferentes métodos, y el análisis de sensitividad o el análisis de resultados es muy importante. Una recomendación es: trata de hacer un modelo sin capeo y capea y hazlo con capeo determinado por estas herramientas y ve los resultados, y compara, ¿no? Hay muchas formas de validar los modelos y ese es la mejor approach o el mejor método que tú puedes usar. No dejes de hacer eso porque muchos por tiempo, por flojera o porque no conocen, no lo hacen, y al finalmente podrías inconscientemente subestimar o sobreestimar el depósito, ¿no? ¿Ya? Entonces, otro punto importante en el tema, digamos, del análisis de datos geoestadísticos es conocer también, en algunos depósitos les comento, y todos ustedes saben que en la etapa de exploración, especialmente las junior, ves una zona interesante de alta ley y obviamente vas a meter todas tus máquinas ahí, ¿no? Vas a perforarlo hasta dejarlo como cernidor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es normal, o sea, las empresas o los inversiones quieren ver resultados, ¿no? Y obviamente todo se va a ir enfocado, la mayor perforación va a ir agrupada en zonas de alta ley, ¿no? Eso es normal. Y todos los depósitos a un inicio se hacen. ¿Qué significa? Que el agrupamiento de estas muestras en zonas de alta ley, en el momento de la estimación también
dependiendo del método que use para la estimación, podría generar un sesgo, ¿no? Naturalmente, el Kriging ordinario ya tiene en su algoritmo un sistema de desagrupamiento. O sea, con el Kriging ordinario no tienes que preocuparte. Por eso que es recomendable, ¿no? Muchos estimadores utilizan para muchos procesos, el Kriging ordinario es completo, ¿no? ¿Ya? Pero requiere algunas cosas que voy a mencionar posteriormente. Entonces, este es un gráfico de análisis de las celdas, ¿no? Para determinar el desagrupamiento, ¿no? Es muy conocido es el desagrupamiento por celdas, en el cual se hace estadísticas de la información, promedios, y te determinan las celdas óptimas en las cuales uno va a aplicar este método de clusterización o desagrupamiento, ¿no? Un consejo sería, ¿no? Esta técnica es solamente utilizada para estimaciones, existen actualmente, cuando se usa simulaciones, estimaciones con métodos no estadísticos como inversa a la distancia, near neighbor, poligonal. Es recomendable hacer un análisis, digamos, de desagrupamiento primero antes de estimar, ¿no? Por lo que ya le mencioné, ese agrupamiento normal de las muestras genera un sesgo, ¿no? ¿Qué significa? Que sin saberlo y sin aplicar esto podría sobreestimar el depósito en esas áreas, justamente por el problema de agrupamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante también para la validación final de muestras con la estimación con el ordinary Kriging. Lo voy a mencionar luego, ¿ya? Es un tip importante. Muchos obvian esta parte y dicen, no, ¿para qué? Es importante hacer es un ejercicio rápido. La herramienta está disponible en todos los software. Lo tiene Leapfrog Edge, lo tiene Datamine, Vulkan, lo tienen todos los software. Así es que es saludable hacer este análisis, ¿no? ¿Ya? Ok. Ahora, como quien dice, toda la parte de análisis de datos, preparación de información, lista, tienes tus compósitos desagrupados, tienes como quien dice el ingrediente para hacer ¿no? El ingrediente esencial, ¿ya? Para hacer la estimación. Entonces, ahora viene un aspecto importante en geoestadística, más no digamos, en estimaciones tradicionales, ¿no? Ustedes saben que existen estimaciones con métodos geoestadísticos y estimaciones con métodos tradicionales, llámese inversa a distancia, near neighbor, poligonal, secciones, etc., ¿no? Entonces, las estimaciones usando geoestadística, métodos geoestadísticos como la unidad de Kriging y toda la familia de Kriging, más simulaciones, etcétera, local uniform condition, ¿ya? Entonces, ellos requieren de un análisis espacial de continuidad de datos, ¿no? O continuidad de leyes, ¿ya? Que también se llama, bueno, acá le cambié el nombre, pero es variografía, ¿no? Estoy mareando creo con este nombre, pero es variografía, ¿no? La variografía, ¿por qué es importante? A muchos no les gusta hacer variogramas, por cierto, es en realidad, hay veces la naturaleza te da depósitos tan complejos que hacer un variograma de libro es difícil. Es difícil, te quita tiempo, pero como dice, es valioso hacerlo, ¿ya? Entonces, eso va de la mano mucho con el conocimiento geológico, ojo, ¿eh? Conocimiento geológico significa conocer cómo es tu depósito, obviamente. Como pueden ver acá en el gráfico, hay 3 yacimientos diferentes que numéricamente, si tú le muestras a un estadista puro, va a decir es el mismo yacimiento, ¿no? Pero no es así, o sea, son depósitos diferentes. Uno es diseminado, el otro es estratigráfico, el otro es uno más, digamos, llámese secuencia de beta, ¿no? Entonces, como pueden ver, los números te dicen una cosa, pero la realidad otra. Entonces, cada depósito necesita, y obviamente, su análisis espacial es diferente, su variograma va a ser diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces,
No voy a ahondar en todos estos tipos, pero es importante que lo sepan. Existe el short range, medium, long y la anisotropy, ¿no? Son muy conocidos, no voy a ahondar en eso, hay bastante ciencia detrás. Ese no es el objetivo. Y entonces, lo principal, lo más importante en la bibliografía es determinar la geología, obviamente si tiene esta dirección, ¿no? Ponte noreste, norte 45 este, yo espero de mi continuidad vaya casi esta misma dirección, ¿no? Entonces no voy a esperar una continuidad que vaya en sentido horario. Por eso es importante de que la geología tenga sentido en los variogramas. O sea, tú no lo puedes ver un variograma sin antes ver cómo es realmente este cuerpo, cómo más o menos, ¿no? Entonces tienen que conversar ambos, ¿no? La variografía es una herramienta, nuevamente le he dicho, eres bueno haciendo variogramas, pero tiene que conversar con tu geología, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es un tip importante. Otro sería, bueno, esto no es un tip, pero esto es un poco más ya la explicación por qué es importante el variograma. Ya lo he adelantado. El variograma te va a permitir medir la correlación que existe, o mejor dicho, como su nombre del variograma, ¿no? La varianza que existe según la distancia. ¿Qué significa? Que a menos distancia debería ser menos variable, ¿no? Y a mayor distancia, naturalmente, la variabilidad aumenta. Entonces, el variograma te grafica, yendo a la distancia, yendo al anterior, aquí, ¿no? Entonces, la distancia menor, obviamente, es menos variable. Hasta que sube, se aleja la distancia, entonces va a ser más variable. Hasta que llega a una meseta que le dicen, ¿no? A una meseta, un límite en el cual te dice, bueno, hasta acá es variable, hasta acá es sirve, ¿no? Entonces eso lo voy a explicar luego, pero eso es básicamente lo que hace el variograma, ¿no? Y la dirección obviamente lo determina según al tipo de yacimiento. Así de simple es el concepto. Ya detrás de ello vienen horas de trabajo, horas de modelamiento, pero así de simple es el concepto de la variografía, ¿no? Como le mencioné, debe ser legitimado por ese acercamiento o distanciamiento espacial de entre muestra y muestra, ¿no? ¿Qué significa? Se mide pares de muestras, no se mide una muestra. Se pide un par de muestras, significa una correlación o una varianza. Entonces, obviamente, si tienes 1.000.000 de muestras, hacerlo manualmente va a ser un trabajo como dice, un trabajo de hormiga, ¿ya? Entonces, esto es básicamente lo que les mencionaba, el gráfico, la separación en distancia, ¿no? Mientras más cerca está, es menos variable. Mientras más se aleja, va a llegar a un punto, digamos, donde no existe ya correlación, donde ya es contravariable, donde la variabilidad es, digamos, mayor, puede ser un límite, ¿no? En el cual te dice, bueno, hasta acá es variable, hasta acá considera, hasta esta distancia considera, lo demás ya descarta, ¿no? Algo así. Eso es lo que mide la variabilidad. Esta formulita que ven acá es la que en el software o en cualquier software te permite calcular cada puntito, ¿no? Y cada puntito representa una nube de pares, ¿no? Como pueden ver en el gráfico. Cada puntito del variograma representa una nube de pares, ¿no? Que son medidos respecto a un punto. Por ejemplo, este de acá se mide respecto a este, y generan muchos pares en los cuales te determina un punto y determina el variograma experimental, ¿no? Hay un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta. En la variografía existen dos procesos. Uno es el variograma experimental y otro es el modelamiento del variograma. Son dos cosas diferentes que se complementan. Entonces, la generación de puntos es una parte y el modelamiento de esto es otra, ¿no? Que finalmente el modelo te va a dar la información que necesitas como input o como alimento para la estimación, ¿no?
pero no el variograma experimental. ¿Ya? Eso hay que recordar bien. Entonces, el variograma experimental te determina los puntos. Ven acá las fórmulas. Yo también lo extraje de un curso de estimación de Snowden. La fórmula que les mostré anteriormente, está disgregado, ¿no? Cómo se calculan estos puntos, ¿no? Para determinar la separación, no, mejor dicho, la variabilidad según la separación, ¿no? A esta separación tienes esta variabilidad, un punto. O sea, todo esto es un puntito, ¿no? Todo esto es un puntito según al espacio. Lo que finalmente se llama rango, ¿no? El rango es el límite del espacio máximo en el cual deja de ser correlacionable. Llega a ser ya descartado, ¿no? Ya, entonces, ya yéndonos del variograma experimental, los puntitos, al modelo variográfico, y es la segunda parte en el cual uno modela esos puntitos utilizando diferentes, digamos, métodos, ¿no? Métodos es mejor llamado métodos. Hay métodos esféricos, métodos, digamos, exponenciales, gaussianos. Los más usados son los esféricos y los exponenciales, ¿no? Que están en la mayoría de depósitos, son los más aplicables a los depósitos mineralógicos, ¿no? De gaussianos son para otro tipo de variables, y también el otro método de nuggets, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son los 4 métodos, es bueno que lo sepan. Es algo de teoría que les estoy dando, pero es bueno saber, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hace este modelamiento? O le llaman en inglés es fitting, ¿no? Es tratar de que estos puntitos que inicialmente se han realizado con el variograma experimental, acomodarlos o calzarlos o, no sé, acoplarlos, ya, cualquier término en español, que determinen un rango y te determinen, sobre todo el rango, y te determinen a qué nivel o cuáles son, digamos, los valores que te pueda dar este variograma. Es, digamos, tú puedes obtener información valiosa para la estimación. Por ejemplo, del variograma, al modelar el variograma, tú obtienes el nugget effect o el efecto pepita, ¿ya? A qué nivel el nugget effect empieza a ser menos variable, y los rangos, ¿no? Que son input importantes. Y bueno, el SIL, que viene a ser la variabilidad máxima, que en algunos casos es estandarizado 1, ¿ya? Entonces, estos 3 puntos es importante porque estos 3 datos son utilizados para el tema de estimación. Como tip importante, antes de realizar un variograma tridimensional, llámese direccional, algunos lo llaman, antes hay que realizar un variograma downhole o variograma bueno, en español no lo tengo, pero es un variograma que va hacia abajo, es vertical, variograma vertical que va a lo largo de las muestras. Por ejemplo, como les mencionaba, se utilizan muestras de 2 metros, ¿no? Ver la variabilidad cada 2 metros, hasta dónde y cómo se comporta este. Este es el nugget effect, es el famoso nugget effect. Viene, bueno, su nombre del tema normalmente asociado a depósitos de oro, en el cual existe una variabilidad corta, ¿no? Y ese es el nugget effect, variabilidad entre muestra corta, ¿no? Entonces, eso se mide, o sea, como tip o como consejo sería: primero realizas tu variograma vertical. Luego realizas simultáneamente las variogramas direccionales, que son variograma mayor, el semi mayor y el menor, ¿no? Entonces, bueno, he sido muy, muy breve en este tema porque es otro tema, variografía es otro tema muy grande, lo dejo para que investiguen. Entonces, uno tiene ya el variograma, que obviamente es como les decía, está lleno de información muy importante para la estimación. Pero en caso, si tú vas a utilizar Kriging o toda la familia de Kriging, llámese Kriging indicadores, Kriging simple, Kriging ordinario, Kriging y Kriging X Kriging, ¿ya? Entonces, es recomendable hacer
un análisis de vecino, ¿no? El Kriging, que le llama el QNA, muchos ya más famoso ese tema, QNA, ¿no? Entonces, ¿qué haces con eso? En base a tu variografía, haces un análisis. Esto normalmente se aplica para yacimientos de exploraciones iniciales, donde uno va recién a configurar su modelo de bloques. ¿Por qué? Porque con el Kriging Neighborhood Analysis puedes tú analizar cuál es el bloque óptimo en el cual te va a permitir una buena estimación, o el tamaño de bloques óptimo, cuál es la cantidad mínima y máxima de muestras, cuál es, digamos, el rango máximo, ¿no? Obviamente, alrededor de los rangos calculados en el variograma, te va a dar el óptimo, ¿sí? Por ejemplo, si los rangos de tu variograma son, ya exagerando, 100, 50, 50, ¿no? Entonces, tu óptimo debería estar cerca a eso, ¿no? Probablemente tu óptimo va a ser, no sé, 90, 45, 45, o quizás 110, ¿no? 51, 55, por ahí, ¿no? Entonces, esta herramienta te permite dar el óptimo que te garantice una estimación óptima, ¿no? Y el tema de la discretización, ¿no? Como les mencionaba, a veces existen decisiones en las cuales vas a utilizar un modelo de bloques de 50 por 50 por 50, pero utilizas muestras de 2 metros, 4 metros. Entonces, el tema de la discretización en este caso es muy importante. Entonces, esta herramienta te determina cuál es la discretización óptima para estos casos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es recomendable, es un consejo muy, como te digo, primordial en el caso de que usaras Ordinary Kriging o todos los Krigings, utilizar esta herramienta, ¿no? Existen, ahora todos los software nuevamente tienen esta herramienta, tiene Vulkan, lo tiene, y el más famoso es Supervisor, ¿no? Estos gráficos son Supervisor, ¿no? Entonces, esto te permite determinar los parámetros de estimación más confiables, puede decirse, óptimos, ¿no? Como los rangos, el número de muestras, discretización, ¿no? Y para los diferentes pasos, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, ahora no sé cuánto. A ver, vamos a. Ya me pasé de la hora. Vamos a correr un poco este lado. Ya, entonces, el tema de la estimación ya nosotros conocemos, tratamos de determinar mediante bloques el lugar, ¿no? Como que dice una unsampled location, un lugar no muestreado, usando los vecinos, ¿no? Eso es básicamente la estimación, ¿no? Y como ya había mencionado, también el Kriging es recomendable porque es sesgado, por la variografía te garantiza una continuidad adecuada más que un método tradicional que no usa variogramas, ¿no? Como el inversa a la distancia. Quiero acotar de que en realidad no digo que el inversa a la distancia sea malo, pero en algunos casos el Kriging es mucho más óptimo, en algunos casos, ¿no? Hay casos en el cual los métodos tradicionales son bien útiles, pero en el caso donde hay presencia de anisotropía, donde hay depósitos con claro dominio o tendencias de migración a un cierto sentido, es mejor hacer variogramas en esos casos. Y si haces variogramas, obviamente vas a utilizar el Kriging. Entonces, para esos casos, el mejor estimador en este caso sería el Kriging, ¿no? Ordinario. ¿No? El Kriging ordinario funciona como el inverso a la distancia, pero con la adición de que las muestras o la estimación le da peso más a las áreas donde hay mayor correlación, ¿no? Si tú mides una correlación mayor en un cierto sentido, ponte norte 45, le va a dar mayor peso a eso, ¿no? En cambio, en los métodos tradicionales no tienes esa facilidad, ¿no? Esa sería la diferencia. Es por eso que
depósitos con una determinada orientación, digamos, dominios estructurales, es recomendable usar Kriging, ¿no? Es recomendable, pero puedes usar otros métodos también. Esta es la fórmula del Kriging que básicamente lo puse porque, digamos, las matrices determinan la redundancia y la repetitividad que hace de que las muestras que son agrupadas se desagrupen, digamos, ya por el mismo proceso del Kriging. Pues por eso que el Kriging no utiliza el tema o mejor dicho, no tienes que desagrupar previamente el Kriging, ¿no? Entonces, con el Kriging puedes generar planes de estimación, ¿no? Estos planes son importantes, pero no estrictamente necesarios en algunos casos. Cuando tienes una determinada cantidad de muestra y un tipo de yacimiento, digamos, donde puedas tener mayor variabilidad, es necesario usar el tema de los cuadrantes, ¿no? Como plan de estimación. ¿Cuántos cuadrantes? ¿Cuánto máximo de número de muestras o mínimo? Es importante. ¿Ya? Entonces, en sumario, el Kriging es un método de interpolación, digamos, es el mejor estimador en cuanto a los estimadores lineales se refiere, por lo que ya les he explicado. Es un método geoestadístico, obviamente, necesitas variografía. Y bueno, quizás algo de desventaja es el suavizamiento, pero en zonas donde tienes menos cantidad de ley. Existen en geoestadística otros métodos, digamos, que podrían ayudarte, como el múltiple Kriging indicadores y también el Uniform Conditioning, o en inglés localización. Bueno, un poco difícil de traducir, pero es el famoso Local Uniform Conditioning y otros métodos que reducen el tema del suavizamiento. Pero en general el Kriging es sesgado, buena precisión. Si tienes una buena cantidad de datos, úsalo. Y puedes usar los otros métodos como un tema de validaciones, ¿no? Así como ves, ese es un ejemplo de cómo las muestras son suavizadas en algunos casos cuando no tienes muchas, con el Kriging, y cómo es en realidad, ¿no? Este es dato de producción y esta es zona de estimación con Kriging, y bueno, esta es la varianza del Kriging, ¿no? Entonces eso ya lo conocen, creo, todos ya han visto Kriging por todo lado. Ok, hemos estimado. El tema de la validación es importante, que muchos podrían pasar de largo o pasarlo por agua tibia, como en términos criollos se dice, pero la validación para mí, y para todo estimador que tiene experiencia, la validación es un aspecto, va a lo largo de la estimación, pero si hablamos en porcentaje, casi el 50% es validación, ¿no? Porque uno valida desde que obtiene la data en todo el proceso, pero al final validas los resultados y vuelves al inicio, y es un proceso iterativo, de tal manera que el último modelo, el modelo final, tiene que estar conforme a lo que uno realmente quiere demostrar, o bueno, está tranquilo o feliz con los resultados. Entonces, existen, en términos ya literales, validación en el último proceso, muchos métodos también, y los más comunes en este caso sería el chequeo visual en secciones, las estadísticas comparativas entre la data utilizada y los resultados, y algunos otros más, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo varios gráficos, de gráficos estadísticos, en este caso QQ-plots, tienes determinación de secciones de leyes versus las estimaciones o los bloques, tienes los SWOT plots y tienes las comparaciones de promedios globales, ¿no? Por elemento y por dominio, ¿no? Por ejemplo, acá por dominio
tienes los elementos de fierro, tienes los datos que son comparados con los estimados, ¿no? Compósitos versus, ese es el llamado validación global, ¿no? Y este es el llamado validación de chequeo visual, y este es el llamado validación por SWOT plots, ¿no? Comparaciones. Aquí tienes otro cuckoo plots y tienes otro tipo de comparaciones estadísticas que se puedan hacer. Este es otro ejemplo de visualización importantísimo, como les decía. La orientación de mineralización tiene que conversar mucho con la geología y también conversar con los compósitos, ¿no? Si tú tienes bloques de alta ley, obviamente tus compósitos tienen que ser de alta ley, ¿no? Si es diferente, entonces algo está mal y tienes que regresar a determinar y llegar nuevamente a este punto de forma iterativa, de tal modo que bueno, tenga sentido lo que uno estima según a la data, ¿no? La data tiene que conversar. Este es nuevamente otro ejemplo de comparaciones globales y también comparaciones de distribución entre lo estimado y los compósitos, y estos son los swap plots, ¿no? ¿Por qué les paso todos estos gráficos? Muchos dirán, no, bueno, eso ya lo sé, cierto, ¿sabes? Pero muchas veces, o varias veces, en mi experiencia he visto que algunos no le dan importancia a la validación final. Simplemente hiciste un modelo colorido, bloquecitos, bacán, chévere, bonito, pero esta parte de la validación final se saltan y al final algunos se dan cuenta ya muy tarde, ¿no? Cuando ya está siendo minado. Entonces es importante el tema de la validación. Como su nombre es validar todo el buen trabajo que uno hace atrás, validas con esas herramientas que les he mencionado. Y quizás como algunos finales tips en este tema de estimación sería, bueno, la validación es iterativa, tienes que ir, regresar, comparar siempre estos datos, y uno de los puntos importantes, lo que mencionaba, es si vas a usar ordenador de Curie, lo cual recomiendo, también realiza inversa la distancia inner network con la finalidad de validar y comparar resultados, ¿no? Si bien es cierto, el oficial es Ordinary Kriging, pero puedes comparar con los otros métodos, ¿no? Es importante. Todos los software ahora tienen esa capacidad, ¿no? De hacer de la estimación de 3 métodos o 4 métodos y comparar resultados. Es una forma también de validar y asegurarse que todo esté bien, ¿ya? Entonces, una vez tienes bueno, ya creo que ya me queda poco tiempo, pero quiero hablar el tema de la clasificación de recursos. Si bien es cierto, esta es una decisión ya de una persona calificada, ¿no? Existen muchas herramientas, o no muchas, pero algunas, perdón, no es muchas, algunas herramientas que te ayudan a determinar o clasificar recursos una vez sean estimados, ¿no? Este cuadro es conocido, recursos cae acá, ¿no? Entonces, lo que queremos es clasificar entre inferido, indicado y medido, ¿no? Entonces, ¿para qué clasificamos? Hay muchas razones, bueno, no me voy a poder explicar ahora, pero la finalidad es de que el depósito sea económico y en algún momento pase eso a reservas, ¿no? Y sean reservas minables, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de clasificación geoestadística, ¿no? Existen muchos, estos son más geoestadísticos. Que, como les mencionaba, la geología es muy importante, la continuidad geológica es muy importante para la clasificación. Las distancias entre muestras debemos tomar en cuenta. Existe en el proceso de estimación, el kriging te puede dar las distancias mínimas, distancias promedio, en las cuales se han estimado cada bloque. Entonces, eso como un dato para ser usado en la clasificación. También la densidad de las muestras por las cuales un bloque ha sido estimado. Entonces, es otro dato importante. Y la varianza, digamos, que da el kriging cuando estimas un bloque, ¿no?
Y finalmente, el uso del kriging también te da datos como la eficiencia del kriging y la regresión de, bueno, slope of regression en inglés, la regresión de pendiente, algo así, ¿no? Que es un término usado en geoestadística, que te dan valores en los cuales uno puede utilizar estos valores. Con el kriging puedes obtenerlos, cada bloque tiene todos esos valores, y esos valores los utilizas para clasificar esos bloques. Entonces, esto como ejemplo, por ejemplo, si este es un ejemplo de un depósito, para nada es una receta, es un ejemplo en el cual cómo uno puede utilizar esos valores de bloque para clasificar los recursos. Por ejemplo, si ese bloque ha sido estimado en en la primera pasada y tiene una slope of regression o curva o pendiente de regresión mayor a un valor de 0.85, es considerado como medido. De igual manera, cuando ha sido estimado en la primera y segunda pasada, tiene un slope regression de este rango y puede ser considerado como recursos indicados. Y finalmente, los que han sido menores de los slope regression es como inferido. Como les mencioné, puedes combinar todos estos valores obtenidos por el kriging y determinar tus recursos con criterio y conocimiento geológico del depósito. Nuevamente les digo, digamos, responsabilidad de una persona calificada y requiere el conocimiento amplio del depósito, de varios factores y de estas herramientas, muy, muy prácticas y útiles, ¿no? Son herramientas, nuevamente, geoestadísticas, ¿no? Bueno, es un particular depósito. Otra herramienta sería, digamos, los rangos de los variografía. Este también lo extraje de un libro de Snowden, en los cuales se utiliza para determinar el medido, por ejemplo, ¿no? Las 2/3 partes de la meseta, ¿no? Para indicado, las 2/3 partes, o mejor dicho, toda la meseta y el mayor rango, y el resto inferido. Entonces, son herramientas que también se pueden utilizar, ¿no? Bueno, son dos herramientas entre muchas que existen. Como me van a disculpar mucho tiempo que me ha tomado, pero he tratado de ser lo más breve posible. Como les mencioné, estoy disponible en el futuro para ustedes. Me mandan un mensaje o por LinkedIn o por mi correo, y cualquier pregunta específica, bueno, voy a estar gustoso de resolverla, ¿no? Referido a este tema, ¿no? Si quieren otro tema ya me lo solicitan, pero son otros temas aparte, ¿no? De este tema estoy dispuesto a responder las preguntas que tengan. Y como conclusión final, bueno, ya los he mencionado a un inicio, es que, digamos, estos consejos son una parte, o bueno, las mejores que he escogido yo según a mi experiencia. Yo sé que muchos de ustedes tienen otros, en algún momento lo compartirán, pero son las que hasta el momento me han servido y he podido aprender de mucha gente muy calificada con las cuales he trabajado. Entonces, también les comento que es necesario revisar conceptos. Si quieres aplicar estos métodos ahora que estoy compartiendo, revisa, si tú eres fuerte en geología, revisa temas estadísticos. Eso te van a servir de base para aplicar la geoestadística en la estimación. Si recién estás empezando, bueno, considera esta presentación como algo fundamental, ¿no? Que va a ser como una plataforma para tu persona construir, ¿no? Con investigación y más experiencia. Y finalmente, bueno, mi último tip sería, o mi última recomendación sería, bueno, como ahora siempre se aprende algo de este tipo de presentaciones, y mantente aprendiendo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Si te gusta este área de la estimación, que es un área muy bonita, en el cual yo estoy inmerso,
bueno, sigue aprendiendo que existen y van a seguir, digamos, adicionando más métodos, y hay muchas experiencias por ahí, ¿no? Que uno tiene que aprender, ¿no? Ya, esto no termina acá, es simplemente mantenerse. Bueno, estas son las referencias, todos los gráficos quizás que has visto, ya los has visto antes, porque estas personas son las que han contribuido con estos gráficos. He tenido la suerte de en algún momento o atender algún curso con ellos o trabajar con algunos de ellos. Entonces, estas son las personas que les debo todo mi conocimiento en este tema, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alan. Ok, Efraín, Creo que me he pasado. no te has pasado, más bien has dado a conocer un gran exposición a detalle. Yo creo que a todos los que nos están acompañando, geólogos o mineros que están interesados en hacer estimación de recursos minerales, esto es algo muy valioso para tener como referencia. Esto va a estar grabado y disponible en miningmatch.net para posteriormente volver a verlo o etcétera, ¿no? En este momento abrimos los micrófonos para cualquier persona que tenga preguntas. Por favor, adelante. Es el tiempo ahora para hacer las preguntas. No hay pregunta inválida, por favor. Cualquier pregunta que tengan, adelante, por favor. Mientras se animan, aquí hay una pregunta que alguien escribió en el chat que dice: ¿cuáles son los programas que se recomienda para realizar el EDA o IDA? Efraín, Sí, bueno, yo no tengo esa fue en realidad, una slide al comienzo, ¿no? Del ya, IDA. pero el ERA es el análisis exploratorio de datos. Bueno, en la actualidad existen muchos, ¿no? Muchos programas recomendables. Todos los programas de los software mineros tienen herramientas de análisis de datos, ¿no? Yeah. Bueno, que me viene a la mente para hacer el EDA, si no quieren pagar algo comercial, bueno, existen también softwares libres, ¿no? Por ejemplo, el James, que es uno de Stanford, es libre, ¿no? Puede ser descargado y hace análisis de datos ahí. Entonces, ahí, bueno, los que conocen programación también pueden usar algunos paquetes de Python que existe ya con seteos, ya simplemente corres y haces análisis de datos. Pero en software comerciales, bueno, lo tiene Difrog, lo tiene Vulkan, Mansai, Datamine, todos esos tienen herramientas para análisis de datos, ¿no? En algunos casos no lo usamos todos, pero sí hay. ¿Entiendes? Ok. Ok. Bueno, las personas no se animan a hablar, Buenas pero tardes. aquí... A ver, Buenas tardes. adelante. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Su nombre, por Más favor? allá de felicitarte, Efraín, por una excelente presentación, Wow. tenía una pregunta que está referida a ¿cuál es tu punto de vista en el caso de encarar una estimación cuando existen muy pocas muestras? En un ámbito también areal, tampoco, podríamos decir, tampoco muy grande. En esos casos, ¿qué recomiendas tú como vía, como la vía procedural para hacer una estimación? Ya, mira, ahí me dices solamente el inconveniente sería en este caso las pocas muestras, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, yo recomiendo el tema del uso de herramientas geoestadísticas, bueno, ya yéndome a las herramientas ya tradicionales, llámese inversa a la distancia, vecino cercano y otros, también pueden ser aplicados, pero si tienes muy pocas muestras, obviamente la estimación, sea la herramienta que uses,
va a ser una estimación preliminar, obviamente. No va a ser una estimación que digamos, a la larga sea usado como... Es por eso que existe la clasificación de recursos en los cuales usas muchas variables, el tema de cuántas muestras utilizas para un bloque, el tema, digamos, de muchas variables. Entonces, si hablas de proceso de estimación, este sería básicamente lo que puedas ver en la pantalla, el proceso, digamos, estándar de todo tipo de estimación. Digamos, por ejemplo, si quieres tomar en cuenta una estimación sin uso de un método geoestadístico, llámese Kriging, todo este proceso es el mismo, o sea, correcto, poca o alta o o mucha data, vas a tener que conocer o vas a tener que tener una interpretación geológica, ¿no? perfecto. Vas a tener que hacer el análisis de esa poca data, o sea, llámese poca data, 100 datos, digamos, ¿no? De Claro, 50 exacto. datos, 150, de todas maneras necesitas las estadísticas de esa poca data, ¿no? Necesitas hacer, si viera el caso, no creo que en poca data, en capping, necesitas compositar esa data y si utilizas Kriging necesitas una variable, si no, bueno, omites esto y bueno, toda la secuencia de pasos que ves, por eso que lo mostró esto, es como algo estándar, ¿no? Es algo que se hace en la industria, ¿no? Entonces, eso sería una recomendación, Walter. Perfecto. Muchísimas gracias, Efraín, muy claro. Ya, listo, Walter. Gracias. De nada. Gracias, Walter. Ahora tengo una persona aquí, Marce Martínez, que ha escrito una pregunta sobre qué hacer o cómo tratar los valores cuando tienes cero en tu base de datos, tienes ceros o lo que es los detection limits, ¿no? Detección, límite de detección. ¿Cómo manejas esos datos, Efraín? Ya, mira, cuando hay diferentes motivos por qué es cero, ¿no? O por qué es... Inclusive hay casos en los cuales hay data faltante o omitida, ¿no? Hay veces ahí talado donde no tienes nada, ni cero tienes. Entonces, es dependiendo del depósito y dependiendo de las leyes también. Si tú sabes que ese cero es realmente cero, simplemente utilizas como cero o se le pone un valor muy... Dependiendo del software también, hay muchos software que no aceptan cero, ¿no? Le cambian a 0.001, ¿no? Entonces es como un cero prácticamente. Pero si es un dato omitido o no existe dato, ahí vaya mayor análisis. Uno tiene que saber si ese dato no ha sido muestreado, porque muchas veces no muestrean porque es desmonte, ¿no? Entonces, si es desmonte y no ha sido muestreado porque es eso, entonces se le asigna un valor cercano a cero y se utiliza para la estimación. Okay. Es por eso que es muy importante el sentido común ahí, no, o sea, no es una regla. Si lo que estoy diciendo ahora no es una regla, lo que hay que analizar esos aspectos, ¿no? Depende del software que use también. Ok. Otra pregunta que tenemos aquí, mientras otros se animan a preguntar, es ¿cuál es el impacto de usar un biograma con estructuras anidadas o nested structure biograms, ¿no? Esa es la pregunta en general. Ya. El beneficio dices, ¿no? No, ¿cuál es el impacto de estimar, o sea, correr el Kriging usando el biograma con dos estructuras? Ya, bueno, es una elección en realidad dependiendo de la complejidad de los datos. Voy a buscar un ejemplo acá y ya. Por ejemplo, este variograma aparentemente tiene dos estructuras porque tiene una curva acá y tiene otra curva acá. Entonces, aparentemente es dos estructuras, simplemente la comodidad de poder modelar la muestra mucho más perfecta, podría decirse, ¿no?
Claro, pero pero tranquilamente uno puede utilizar una estructura e igual, o sea, el valor no va a impactar mucho. El variograma en realidad, lo más importante acá es el rango que uno puede obtener del variograma. claro, pero la diferencia entre si estimas con una sola estructura, digamos a los 100 metros o algo, a diferencia a poner dos estructuras, una a 25 y otra a 100. Entonces, ¿cómo afecta el kriging usando dos estructuras en lugar de una? ¿Hay No, alguna...? no, no hay una afectación. Por lo menos yo en números no he visto que, por ejemplo, si yo quiero decir, si tienes dos estructuras, la estimación va a ser más confiable, ¿no? Ok, Porque los números son no, o sea, no en realidad, ¿no? En realidad, la variografía, como había mencionado, mide el rango en el cual se le va a dar el peso según a la distancia a una muestra, ¿no? sí, Más no tiene que ver con uno, dos, tres. No podré usar tres para hacer un variograma más bonito, ¿no? ya, Pero uno en este caso funciona, pero hay casos en el cual sí necesitas un 3 para hacer algo mejor, ¿no? claro, por encajar el modelo del variograma, Ah, claro, exacto. ok. Encajas, ya, así es. Muy bien, Lo que, lo que sí sí, impactaría sería el nugget. El nugget sí es muy delicado. O sea, el nugget, sí, en cuanto a estructuras lineales, que es parte de la estructura también, es muy importante el impacto de este nugget. ¿No? A veces, ok. si no medimos bien el nugget, genera variabilidad en algunos casos, en los bloques, y la variabilidad no es muy buena en el tema de estimación. Ok, Fred, gracias. Ya. Am, tenemos algo más de 20 sobrevivientes hasta ahora. Ah, 20, Eh, chuta. si alguien, por Los favor, he tiene una cansado a todos. pregunta, adelante, porque es su último chance. Última pregunta, si alguien tiene para antes de cerrar la presentación. Efraín, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Para... Ya, sorry, sorry. No, Ya, está bien. ya, listo. Ah, Eh, con razón, pero ya se han mareado también. Muchas veces. Mucho si hablas. alguien tiene una pregunta más, es su oportunidad ahora. Le damos... Bueno, así, bueno, Adelante. buenas tardes. Sí, yo tengo dos preguntas. Adelante, por favor. Sí, Marco. Una de las preguntas que tengo es, hace rato comentaba sobre donde tenemos faltantes de datos en nuestra base de datos. ¿Qué Ujú. tan recomendable es poner valores, por ejemplo, menos 999 o No. 99 donde no tenemos datos? Esa sería la pregunta uno. Y la pregunta dos es si nuestro variograma por lo regular sigue el azimut de nuestro depósito o no necesariamente tiene que seguir el rumbo de la estructura. Esas son mis dos preguntas. Ya. No, sí, sí, definitivamente son muy buenas preguntas. Gracias, Marcos. Mira, la primera sería ese menos 999. Depende de dónde lo pongas y depende con qué software trabajes también, ¿no? Algunos software te dicen y te recomiendan usar ese para el tema de desmonte, ¿no? Pero algunos no te permite. Pero si vas a usar eso por ejemplo, en dominios de mineralización, es no recomendable. No recomendable. En algunos casos prefiero omitir ese dato o asignarle un valor cercano a cero, ¿no? ¿No? Cercano a cero. ¿Por qué? Porque como te mencioné, en algunos casos no hay muestra porque simplemente era desmonte, ¿no? Y la empresa no ha querido muestrear porque es desmonte, o sea, ya uno tiene que asumir de que es cercano a cero, ¿no? Ese sería en el caso de dominios de mineral. El caso de desmonte, bueno, depende del software, puedes usar. Por ejemplo, en Mansai, yo me acuerdo, en Mansai, para el tema de desmonte, te permitía usar el menos 99, que lo tomaba como un valor ya también, o sea, nulo, ¿no? Y prácticamente lo omitía, ¿no? Pero eso no lo puedes hacer, por ejemplo, en Lifro ni en otro software, sino va a promediar valores negativos, ¿no? Entonces, así es que, como tú sabes, la estimación es prácticamente un promedio lineal, y si le pones un menor, te va a promediar un valor, un bloque negativo, el cual no quieres, ¿no?
Sí, el segundo pregunta era si el variograma debe de seguir el rumbo de la estructura o no Ya. necesariamente tiene que seguir. Claro, no es que necesariamente, pero tienes que conocer más o menos cómo va tu geología, ¿no? Tú ya como geólogo, como conocedor del depósito, sabes que esa estructura, obviamente las estructuras son canales en los cuales los fluidos mineralizantes se han ido continuos. Entonces, ese es un gran, digamos, un gran dato que tú deberías considerar en el momento de hacer tu variograma, ¿no? Lo contrario sería hacerlo, digamos, contrariamente a ese rumbo, ¿no? Es importante considerar eso, Marcos. Ok, muchas gracias. Gracias, Marcos. Am, Efraín, ¿quiere una pregunta más o ya terminamos? Si alguien más, Ya, una más y ahí y quedamos. terminamos. Se nos están durmiendo ya, pucha. O no han entendido nada o han entendido todo eso. O todo está muy claro. Todo está claro. Ya, bueno. No, yo creo que sí han entendido. Es que es un refresh, en realidad es un refresh, ya muchos ya lo conocen, pero la idea principal en esto, Alan, es, bueno, estos son fundamentos básicos y cosas básicas que he aprendido con experiencia y obviamente, si hay alguno que tiene otras experiencias, compártala. Yo voy a ser el primero a atender a estas magníficas presentaciones, ¿no? Que organiza Sí, Alan. así es. Bueno, y ya para terminar, voy a decirles que gracias por estar aquí. Y Mining Match se trata de justamente lo que dice Efraín: compartir sus experiencias, su conocimiento, para el beneficio de todos nuestros colegas en minería, donde quiera que se encuentren. Entonces, pasen la voz, inviten a todos sus colegas de la universidad, del trabajo, y así crecemos nuestra comunidad y compartimos lo que sabemos. Muchas gracias por su presencia y gracias a ti, Efraín, por tu tiempo. Sé que estás ocupado, pero te diste el tiempo para compartir esta presentación muy interesante. Y nos estamos viendo la próxima vez. Muchas gracias. Ok, Gracias. Bye, bye. buenas tardes a todos. Chao. Chao. Buenas tardes, muchas gracias, Efraín. Chao.